Te voy a enseñar cómo genero 970 euros al mes con ingresos semipasivos. Hace unos meses compré un piso que está localizado en la ciudad de Lleida. Este piso lo compré por un importe de 34.000 euros. Después de una reforma, pues que lo podéis ver en mis vídeos anteriores, en la que hice el lavabo, hice una habitación más y le hice un lavado de cara al piso, comencé a alquilarlo por habitaciones. El piso tiene 3 habitaciones dobles, las cuales alquilo cada una en 250, y una habitación pequeña que la alquilo en 220. Los gastos fijos son los siguientes. La hipoteca fue de 27.200 euros, que es el 80% del piso, y la contraté para 30 años. Esta me da un interés fijo de 3,75 y me quedan las cuotas en 127 euros. Comunidad. En comunidad tengo unos 720 euros al año. Esto viene siendo mensualmente 60 euros, incluye el agua. Luego tengo de wifi, son unos 20 euros al mes. Entre seguro de vida y seguro de hogar son unos 620 al año. Todos los gastos fijos me dan un total de 386 euros al mes, lo que viene siendo al año unos 3.110 euros aproximados. Toda la reforma del piso pagué aproximadamente unos 8.000 euros. Esto incluye todo lo que ha sido amoblar todas las habitaciones. Esto incluye pues camas, incluye colchones, incluye armarios, también incluye todo el material de cocina, nevera, el cocina y el horno. Todo esto me genera una rentabilidad bruta de aproximadamente un 25% al año y una rentabilidad neta de alrededor de 13%, un poco más. De cash flow mensual son alrededor de unos 500 euros, lo que daría un total al año casi unos 5.900 euros. Quiero comentarles que esta ha sido mi primera inversión, así que les voy a contar un poco cómo fue el proceso completo, cómo me fui sintiendo durante todo el camino y qué ha sido lo que he aprendido, qué es lo que voy a mejorar y qué es lo que la he liado. Primero tengo que contarles que estuve como un año reuniendo dinero de lo que se tiene que dar por adelantado, que es el 20% más el 10% más la hipoteca más la reforma, y tuve que reunir todo ese dinero. Primero tuve que salir de deudas que tenía y luego poco a poco fui reuniendo al mismo tiempo que me iba formando para entender un poco cómo va el mercado inmobiliario, entender un poco los precios, ya que estaba buscando pisos en muchos lugares, y cuando me centré ya en la ciudad de Lleida empecé a ver ofertas y luego comencé a visitar pisos, aprovechando con que mi chica también había comprado un piso y también la acompañé durante todo el proceso. Entonces adquirí un aprendizaje más o menos acelerado. ¿Qué pasa? Que llega un día que sale el piso a la venta y me gustó el precio porque vi que eran 35.000 euros y llamó directamente, era con el propietario. Entonces le dije, oye, quiero verlo lo más pronto posible. Entonces como Lleida queda al menos en tren, es una hora desde Barcelona, que yo vivo en Barcelona, al día siguiente cogí el tren y me fui directamente para allá. Vi el piso y en lo que lo vi le dije al chico, hostia, tenía un montón de dudas. O sea, era mi primer piso, era mi primera inversión y la verdad es que tenía una mezcla de sentimientos entre emoción, entre miedo, entre no saber si lanzarme o no. Pues tenía bastante miedo. Pero la verdad es que tenía mucho tiempo buscando pisos en esa ciudad y no había aparecido nada como eso. Me parecía que era una oportunidad. Y estaba con muchas dudas. Y le digo a la persona que me estaba mostrando el piso, y oye, ¿te han llamado y tal? Y me dice, sí, me han llamado, tengo otras visitas mañana, más tarde. Y yo le digo, la verdad es que me gusta bastante el piso, ¿tú crees que lo negocie para rebajar un poco más? Entonces llamamos al propietario y me rebajó unos 1.000 euros porque las persianas estaban malas y tal. Y bueno, sí, al final logré negociar el precio a unos 34.000. Y estaba con la duda y yo pensando. Entonces yo le digo, oye, ¿te parece que te confirme mañana? Y yo, a ver, si me vas a confirmar mañana, pues dímelo de una vez porque así yo no planifico las visitas que tenía. Y entonces me quedo pensando, ostras, si es verdad y tal. Y yo le digo, mira, ¿sabes qué? Sí, tío, me lo quedo. O sea, de una vez. Le dije de una vez, ya había hecho la oferta y pues perfecto, quedamos. Pasa todo esto. Llega el día de la firma. Bueno, primero fue todo el proceso de la hipoteca, que esto también para mí fue un aprendizaje bastante grande, hasta que bueno, ya la hipoteca en mi banco, que es la Caixa, pues me dijeron que sí y eran las mejores condiciones, al menos de todos los bancos que yo estuve mirando, que fueron como unos 5 bancos. Llega el día de la firma y nos encontramos con que no podía firmar porque el piso tenía un tanteo y retracto. ¿Qué significa esto? Que este piso en su momento fue una VPO. Para los que no sepan qué es una VPO, son las viviendas de protección oficial.
y esta estaba protegida durante 40 años. Como ya había caducado la VPO, no había ningún problema, pero se quedaba la Generalitat de Cataluña con el tanteo y retracto, que no es más que si lo van a vender, ellos son los primeros o los primeros que tienen voz. Entonces, vale, hubo que pasar una carta o una solicitud a la Generalitat de Cataluña para ver si ellos querían el piso o no. Al cabo de 2 o 3 meses fueron a ver el piso, dijeron que no estaban interesados y así yo tuve la opción de ir a firmar. Entonces, bueno, todo el proceso empezó más o menos en julio y firmé el piso el 17 de diciembre, o sea, fueron como unos 6 meses. Entonces, durante todo ese proceso, el dinero que yo tenía ahorrado, como ya yo tenía un negocio que había comenzado, que era una tienda de Amazon, estaba requiriendo más dinero, invertí bastante dinero en ello y no me alcanzaba lo suficiente, entonces tuve que pedir prestado. Cuando iba a llegar el día de la firma, yo pues tenía un montón de dudas porque había que hacer reforma y yo no tenía el dinero suficiente, estaba muy nervioso, no sabía cómo gestionarlo y llegó un día que mi chica me dijo, mira, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que necesitas esto? Pues vale, yo te doy el dinero, toma, o sea, me lo pagas ya de una vez, estos meses me lo pagas, como tú, bueno, tú con tu nómina pues me lo puedes pagar sin problema y así quedamos. Pero me gustó mucho porque me dio como que mucho aliento y me hizo organizarme un poco y gestionar y planificar un poco cómo iba a ser todo el proceso. Entonces eso me dio a mí como que ese agujero en el que había caído momentáneamente pues me sacó y me fue súper bien. Luego comienza la reforma. La reforma, a pesar de que era bastante sencilla, bueno, era el lavabo, pintar, pues poner un pladur para sacar una habitación, pues esto era en teoría bastante sencillo. No se complicó, sino que el reformista tardó muchísimo en entregarme los detalles, no terminaba, estaba con otras obras, se fue de viaje, un montón de cosas. Y dije, mira, que sea al tiempo que sea. Entonces, bueno, al final la reforma comenzó como a mediados de enero y me entregaron el piso como a los 3 meses. Yo también hice varias cosas, que sí, pintar, un montón de cosas y ya está. Luego, mi intención era publicar primero la habitación un poco cara, para ver un poco cómo estaba el mercado y a testear un poco. Entonces, yo tenía 3 habitaciones grandes, mi intención era ponerlas por 2,80 y la pequeña por 2,50. Yo sabía más o menos que en ese precio no iba a salir, pero bueno, iba a testear un poco el mercado. Pues resulta que sale una habitación por 280. Se la alquilo a una persona española, catalán de ahí mismo del barrio, de toda la vida, de unos 40 y pico de años, y me alquila la habitación. Luego yo dejo publicado una semana más por ese precio y ya no me estaban contactando. Entonces dije, bueno, tengo que bajar el precio, pero no le voy a cobrar a otro 250 y a este que ya entró por 280, pues porque se comunicarán. Y bueno, al final pues yo lo que quiero es que al menos la gente esté contenta pues con lo que tiene. Le dije a la persona, oye mira, te voy a bajar el alquiler a 250 y se puso todo contento. Y bueno, estuvimos todos de acuerdo, evidentemente. Lo pongo en 250, pues me empiezan a llamar un montón. Empezamos a planificar visitas, me llama una persona, ya después de haber mostrado varios el piso, y me dijo que se quedaba con 2 habitaciones. También el mismo perfil, creo que eran del barrio, era una pareja y su hija. Me pillaron 2 habitaciones, las 2 grandes que quedaban. Y luego me quedaba una sola que tardé como una semana más en alquilarla. Esta la de 220 y bueno, fue la última que alquilé. Yo estaba pidiendo 2 meses de fianza. Bueno, el señor que me pilló las 2 habitaciones pues era bastante dinero, entonces al final le cobré una fianza por habitación y ya está. Vale, ¿cuál ha sido todo mi aprendizaje? Bueno, el aprendizaje ha sido que las reformas a veces se tardan mucho más, entonces yo tenía pensado el piso que ya hubiese estado alquilado para marzo y se tardó aproximadamente un mes más. Y yo había dado como una fecha así bastante holgada. Pero bueno, son cosas que pasan. El seguro de vida me están cobrando muy caro, me sale como en 27 euros al mes. Entonces, bueno, en este momento estoy averiguando un poco para ver si tenía permanencia o no. Creo que no tiene permanencia y cambiarme otro seguro porque hay otros que me cobran más o menos unos 30 al año. Entonces, la diferencia sería que no tendría un 0,25 de bonificación, que al final se traduce cada mes como en unos 3 euros que tengo que pagar de más. Entonces, con toda la diferencia ya me sé la cuenta. Pues bueno, cosas del día a día, pues de la reforma, de cómo gestionarlo todo, también he aprendido muchísimo. Creo que el aprendizaje más importante que he tenido es que es posible comprarse un piso. O sea, todo empezó desde la idea que yo generé, empecé a investigar. Al principio yo pensaba que era imposible. Cuando leí mi primer libro de inmobiliaria y empecé a ver podcasts, pensaba que era imposible comprar un piso. Todas mis limitaciones estaban en mi cabeza. Entonces,
a medida empecé a investigar y me di cuenta que habían pisos baratos, porque yo viniendo de Barcelona, el hecho de saber que aquí el piso más barato vale 250.000 euros, pues si no te abres, pues ya dices, pues yo no puedo invertir en un piso. Pero resulta que en otras ciudades pequeñas, en pueblos, sí que se puede. O sea, hay pisos, y ya lo ves, me sale un piso en 34.000 euros. Y claro, en menos de un año ya yo había reunido el dinero para la inicial de esa hipoteca. Entonces, ¿qué pasa? Que como aprendizaje tengo que no hay que limitarse, no tienes que cerrarte de mente, porque todo tienes que buscar una solución. O sea, todos los problemas en esta vida tienen solución. Y el problema que yo veía de que no podía invertir el piso era el dinero. Entonces, ¿cuál fue la solución? Primero tuve que empezar a gestionar bien mis finanzas, primero tuve que salir de todas las deudas que tenía en ese momento, empecé a ahorrar pues con unos buenos hábitos de ahorro, aplicando unos métodos que también he enseñado en otros vídeos, como el método de la bola de nieve, para ir ahorrando y saliendo de deudas. Y todo esto me llevó a construir un poco la realidad que he creado hoy en día. Yo no me imaginaba que iba a ser posible generar 1.000 euros al mes semipasivos, y resulta pues que todo empezó en una idea en mi cabeza y ya estoy en un momento que lo he alcanzado. Es decir, ya lo hice, o sea, me siento súper contento, ya sé que el proceso es muy fácil. Una vez que ya tú has pasado todo el proceso, pues en su momento, claro, habían problemas que yo los veía que eran como muy grandes, y luego te das cuenta que al final es una tontería, o sea, quien agranda los problemas soy yo, o era yo mismo. Y esa mentalidad pues ya la he cambiado un poco, y ahora ya tengo una mentalidad más resolutiva, más activa, de buscar soluciones en lugar de enfocarme en los problemas. Así que ha sido todo un crecimiento grandísimo. O sea, la verdad es que me siento súper contento. Ha sido el primer paso, al menos en inmobiliario, para ir construyendo mi futuro y la libertad financiera, que es lo que estoy persiguiendo.